Bueno, buenos días, me presento, aprovecho para presentarme. Yo soy Lucila Cordone, me han nombrado ahí un poquito. Soy secretaria de ATI y además coordino desde hace 4 años las jornadas de traducción editorial en la Feria del Libro. Y bueno, para mí es un gran honor presentar a Carlos, a quien quiero agradecer por venir acá a hablarnos del libro blanco de traducción digital. Carlos es presidente de la sección autónoma de traductores de libros de la Asociación Colegial de Escritores de España, ¿sí? ACE Traductores. Así que bueno, Carlos, queríamos que nos contaras un poco cómo es el panorama de la traducción editorial en España y qué es lo que los llevó a hacer una segunda vuelta del libro blanco. Cómo no, muchas gracias. Bueno, empiezo también por agradecer a ti el honor de haberme invitado en esta ocasión. Para mí es francamente especial poder estar aquí hablando a los colegas argentinos, poner cara a muchas personas a las que conocía por escrito hasta ahora y francamente estoy muy contento y muy satisfecho de estar aquí. Muchas gracias. Cuando estaba preparando esta intervención, me estaba debatiendo en un debate clásico entre la posibilidad de hacer una versión edulcorada de la realidad, basándose en ese anticuado principio de que cuando sales fuera de casa tienes que componer una buena figura, o bien simple y sencillamente contar la realidad como es, que es por lo que finalmente me he decantado y es lo que finalmente voy a hacer. Contar las cosas tal como las estamos viviendo, lo cual les dará una visión probablemente áspera del mercado editorial español que se adapta mucho a la realidad. Les cuento un poco, respondiendo también a la pregunta de Lucila. Voy a hacer una presentación bastante breve, llevo unas notas para ello, porque lo que me interesa más es el turno de preguntas en que podamos entablar un diálogo en lo que les responda a lo que realmente les puede interesar. Les voy a situar en el tiempo. Desde el año 87, la asociación que actualmente presido, ACE Traductores, que como se ha dicho ya es la sección autónoma de traductores de libros de la Asociación Colegial de Escritores de España, está llevando a cabo una serie de estudios sobre el mercado laboral de la traducción, cuya finalidad nunca ha pretendido ser meramente informativa, en absoluto académica, sino que pretende, y lo ha conseguido en parte, ser una fuente de apoyo argumental a nuestras reivindicaciones laborales. Esto empezó en 1987 ya, donde publicamos el primer libro blanco de la traducción editorial en España, que está un poco en el olvido y no se cita siempre porque una razón tan sencilla como que se publicó en papel. En aquella época no existía otro medio. Entonces, lógicamente, ha tenido la vida efímera que tienen las ediciones de papel, está en las bibliotecas, pero no más accesible desde fuera, y por eso es menos conocido, pero en ese año 87 hicimos este primer estudio, al que siguió en 2010 el segundo libro blanco sobre la traducción editorial en España, que se ha mencionado antes y que está disponible en Internet, y ahora, en 2017, el libro blanco sobre los derechos de autor de las traducciones en el ámbito digital. Voy a aprovechar la oportunidad para anunciarles ya que en estos momentos estamos concluyendo un cuarto estudio que hemos denominado Informe sobre el valor económico de la traducción editorial, que probablemente aportará algunas sorpresas sobre el estado del mercado. Esta sucesión de estudios nos ha aportado con la colaboración de los colegas de todas las asociaciones integradas en la red Vértice. Agradezco aquí especialmente esa colaboración porque hay muchos colegas, por ejemplo, de ATI, que trabajan en España y que han participado en la encuesta que sirvió para elaborar el libro blanco. Nos ha dado una imagen muy clara de las fortalezas y de las debilidades de nuestra profesión y de cuáles serían los pasos que habría que dar para mejorarla. Pero además, y es otra de las razones de nuestra insistencia en este método, nos ha proporcionado, con el paso de los años, una secuencia de la evolución de nuestras condiciones de trabajo. Una secuencia, y lo digo ya, muy desalentadora. Desde el comienzo de la serie hasta hoy, nuestras condiciones laborales han experimentado un fuerte deterioro en términos económicos, compatible con mejoras en los ámbitos legales. Daré solo un dato. Mientras en 2010, hace solo 7 años, el 14% de los traductores de libros se dedicaba exclusivamente a la traducción de libros, hoy ese porcentaje ha descendido hasta el 9%. Es fácil pensar en la crisis económica que ha devastado a España en los últimos años, y es cierto que esa crisis ha hecho mucho daño a los traductores, lo mismo que al resto de los españoles, pero es que durante los años en que no hubo crisis, sino la mayor expansión económica que España recuerda, los traductores formamos parte de ese colectivo de ciudadanos que no obtuvo ningún beneficio directo de esa gran expansión.
Las editoriales tuvieron resultados jamás conocidos. Los autores de libros disfrutaron durante aquellos años de anticipos que nunca habían cobrado antes y que seguramente no vuelvan a cobrar. Pero nosotros seguimos percibiendo, entonces como ahora, cifras congeladas en el tiempo que desprecian la inflación, que desprecian, por supuesto, nuestro trabajo y nuestra aportación a la lengua española y a la circulación de las ideas. Mientras nuestras tarifas ahora ya no se congelan, sino que descienden, y sé que esto también les afecta a ustedes, el sector editorial experimenta a la par un creciente proceso de concentración, un proceso que tiene como consecuencia que la decisión de bajar tarifas por parte de un grupo supone la bajada de tarifas de 20, de 30 o de 40 sellos editoriales al tiempo. Mientras los traductores nos preguntamos qué clase de interpretación de las leyes de la competencia nos prohíbe a nosotros hablar libremente de tarifas, mientras permite al sector moverse en un régimen de cuasi monopolio. La palabra técnica es oligopsonio. Es un tipo de mercado en el que existe un único comprador o demandante o pocos compradores o demandantes, lo que produce, miren qué eufemismo tan hermoso, una competencia imperfecta. Ya ven las cosas que uno puede aprender en este oficio. Un régimen de cuasi monopolio cuya consecuencia es que lo que firmamos todos los días no son contratos negociados en un marco de auténtica libertad de mercado, sino en la práctica contratos de adhesión, contratos que responden a un proverbio que no sé si también utilizan ustedes con alguna variante en la Argentina y que viene a decir en castellano de España, estos son lentejas, o las tomas o las dejas. La serie histórica de nuestros estudios nos ha dicho más cosas. Nos ha dicho que a pesar de las nuevas jornadas de licenciados y graduados en traducción que las universidades vierten al mercado, la profesión de traductor de libros está cada vez más envejecida. El 39% de los traductores, según el estudio, tiene más de 56 años y otro 30% se mueve en una franja que va de los 46 a los 54. Pero eso no ha significado que los veteranos vivan mucho mejor que los recién llegados a la profesión. En nosotros se rompen, y está documentado en los informes, dos principios que parecerían corrientes en cualquier profesión. Poder aspirar con el paso del tiempo a una mejora colectiva en las condiciones de trabajo y poder aspirar a esa misma mejora con la experiencia individual. No solo el colectivo no percibe mejoras económicas, sino que en este oficio la veteranía y la experiencia no se remuneran especialmente. En este marco entra en escena la llamada revolución digital. Aparece el llamado libro electrónico y al aplicarnos a estudiar esto sucede, nos encontramos con cosas llamativas. En primer lugar, el libro electrónico, el llamado libro electrónico, produce una sensible rebaja de costes y produce una difusión instantánea y masiva del producto, lo que conlleva un reparto distinto de los ingresos derivados de él. Sin alargarnos, me limitaré a decir que los autores de libros pasaron de cobrar el 10% de derechos de autor por el libro en papel a un 25% en formato electrónico. Dado que los traductores españoles venimos percibiendo una media de un 1% de derechos por el libro en papel, una vez alcanzado cubierto el anticipo, parecía evidente por una simple operación matemática que por analogía pasaría a correspondernos un 2,5% del nuevo producto. ¿Está ocurriendo eso? En absoluto. El libro blanco que hoy presento aquí demuestra que el 60% de los traductores cobran menos de un 2% de derechos digitales y un 21% cobra lo mismo que en papel, un 1%. ¿Dónde va el resto del dinero? En segundo lugar, la mal llamada edición digital no es jurídicamente tal cosa, sino un acto de comunicación pública, un contrato de licencia en el que no se establecen números ni máximos ni mínimos de ejemplares y que, por tanto, tendría que ser objeto de una tramitación separada a través de un contrato distinto, en el que se establezca o bien un nuevo anticipo o un pago de derechos efectivo desde la primera descarga, como ya anticipaba en 2010 el documento del Grupo de Trabajo del Observatorio del Libro y la Lectura del Ministerio Español de Cultura. ¿Está ocurriendo esto? Tampoco. Según el estudio que presentamos, solo el 18,7% de los traductores percibe una remuneración separada por sus derechos digitales. En el resto de los casos, la editorial diluye las cantidades que debería percibir el traductor en un anticipo que la legislación prevé para otro contrato que corresponde a otro tipo de explotación. En tercer lugar, la llegada de la revolución digital al mundo de los contenidos editoriales hizo concebir esperanzas fundadas a muchos de los agentes implicados en el proceso de la creación. Esperábamos no solo una mejor difusión, sino una mejora de las condiciones en que se genera el trabajo de todos. ¿Ha ocurrido esto? En absoluto. Lo que está sucediendo es que la red se ha convertido en una jungla, en la que imperan la ley del más fuerte y la del menos escrupuloso. Según un estudio del año 2015 que se cita en nuestro texto,
Se calcula que todos los años se piratean contenidos editoriales en red por valor de casi 2.700 millones de euros sin que se tomen medidas adecuadas para evitarlo. Lo mismo que las obras de nuestros autores, nuestras traducciones están en la red a disposición de todo el mundo y todavía hemos de tolerar que algunos pretendan llevar a cabo con nuestro trabajo lo que llaman una socialización de la propiedad que no se plantea para otros ámbitos en los que el común de los mortales entiende por propiedad. Dame gratis tu libro, pero no vayas a tocar mi coche. La pregunta inmediata es si todo esto tiene que ser así o es así porque a alguien le beneficia, y la respuesta ya la saben ustedes. La segunda pregunta es si no tiene remedio, y si lo tiene, ¿cuál es su remedio? Yo creo que sí tiene remedio. Hay dos datos que avalan esta afirmación. En primer lugar, la Ley de Propiedad Intelectual Española de 1987 mejoró de manera sensible las condiciones de los traductores. No se cumple todo lo que nos gustaría, pero aún así ha mejorado mucho. Es ya muy raro, por ejemplo, con excepciones escandalosas que luego podemos comentar, que en España un contrato no incluya una cláusula de royalties. Es muy raro que el nombre del traductor no aparezca en lugar visible, aunque todavía no lo bastante visible. En segundo lugar, y esto es muy importante, el Libro Blanco de 2016 recoge un dato muy interesante. En la serie histórica, los traductores que pertenecían a alguna asociación obtuvieron mejores condiciones que los no asociados en sus contratos. No porque hayamos ejercido poder alguno, ya nos gustaría, sino porque estaban mucho mejor informados, conocían mejor sus derechos y, aunque eso no multiplicara sus posibilidades de negociación propiamente dicha, sí evitaba que fueran engañados. El mundo asociativo se revela como una salvaguardia contra el abuso. Por consiguiente, se dibujan en el futuro la intervención de los poderes públicos por una parte, la que dio origen a aquella ley, y la información por otra como claves para la mejora de nuestras condiciones de trabajo. La intervención de los poderes públicos mejoraría nuestra vida y la reclamamos. Reclamamos un control, por ejemplo, un control efectivo de las ventas de libros. Es muy fácil hacerlo hoy en día con los recursos tecnológicos de los que disponemos. Basta con que un código de barras, con que el librero pase cada volumen que logra vender por un lector de código de barras conectado a una base de datos a la que tenga acceso tanto el editor como el traductor o el autor en su caso. Y terminaron las declaraciones de ventas que nunca sabemos si son ciertas para ser sustituidas por una verdad fehaciente. Reclamamos una instancia administrativa que vise los contratos en lugar de dejar en manos del débil el costoso recurso a los tribunales. Si los grupos tienen modelos de contrato, que los sometan a control de la Administración y que una vez visados favorablemente se vean obligados a emplearlos. Reduciríamos de ese modo la litigiosidad, reduciríamos el conflicto y mejoraríamos la vida de todos. Reclamamos una intervención eficaz contra la piratería, que mina los cimientos de nuestras posibilidades de vivir de esta profesión. Es una intervención que se da en otras culturas, que se da en Estados Unidos, que se da en Alemania. Que no nos digan que no es posible, que dejen de defender solo la propiedad de las industrias y la de los terrenos y defiendan también la de los intelectos, o que la socialicen toda, también la de los terrenos, pero que no bromeen con lo de la cultura al alcance de todos. En lo que solo a nosotros nos incumbe, tenemos que aumentar el intercambio de información, que evita los prejuicios y los engaños. Y a eso responde también la iniciativa transatlántica que vamos a presentar acto seguido, cuando termine el debate, acometida por las asociaciones de Argentina, Colombia, España y México. Hablemos entre nosotros, sepamos quiénes son nuestros adversarios comunes, busquemos nuestros posibles aliados comunes, que también pueden existir. Nada lo impide más que nuestra renuncia a buscarlos. Aunque si en nuestro escudo hubiera un lema, seguro que tendría que ver con el mito de Sísifo, vamos a seguir aspirando a un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ¿preguntas del público? Sí. La Red Vértice agrupa actualmente a todas las asociaciones de traductores que trabajan en traducción en la península ibérica e incluye también a las asociaciones de fuera de la península ibérica, parte de cuyos socios o todos trabajan también en el mercado español, ¿no? Por eso está también incluida ATI, y no recuerdo de memoria si también hay alguna otra con...
la única, ¿verdad? Eso me parecía a mí. Trabajamos con todas las lenguas del Estado español, es decir, está la Asociación Gallega, está la Asociación Catalana, la Asociación Vasca y, en principio, funciona fundamentalmente como un foro de intercambio de información, lo cual, como acabamos de decir, es altamente eficaz, ¿no?, para potenciar iniciativas comunes y para ponernos en marcha en todo lo que se pueda. No hay, que yo sepa, ninguna comisión específica que esté trabajando estos temas, pero porque de eso nos hemos encargado exclusivamente nosotros, que somos además la asociación mayoritaria en España, en principio. El propio Libro Blanco estableció en su momento, en 2010, que son aproximadamente 3.000 las personas que traducen libros en España. Lo que ocurre es que también el propio estudio estableció que el número de profesionales que no son esporádicos, que trabajan realmente como profesión en este oficio, es muy inferior, casi coincide con el número de nuestros socios. La gran mayoría de los profesionales fijos del sector son socios de nuestra asociación. ¿Cuántos socios tienes? 550 actualmente, aproximadamente. Sí, es difícil, ese trabajo todavía no se ha hecho, es difícil de hacer en principio, lo podríamos resolver con una encuesta interna, pero no lo hemos hecho todavía. Hay claramente una definición generacional. Hasta 1992 en España no había estudios de formación en traducción, por tanto todos los que pertenecíamos a la asociación en ese momento nos habíamos formado en otras cosas, y a partir del año 96, cuando aparece la primera promoción de egresados en traducción e interpretación, es cuando empiezan a incorporarse las nuevas jornadas. No sabemos exactamente cuál es la proporción, pero desde luego entre los jóvenes traductores, cuando digo joven estoy hablando de una franja que va de 20 a 40 años, es ya predominante el egresado en traducción e interpretación. Con independencia de que nosotros hayamos planteado desde el principio y sigamos planteando que para traducir en el sector editorial no hace falta un título. Nosotros entendemos, por decirlo de manera muy simplificada, que si no hace falta un título para escribir una novela, tampoco hace falta para traducirla. Lo que nosotros pedimos como requisito para ingresar a nuestra asociación son 2 libros publicados, simplemente. Y tenemos además, y debo decir que ha sido muy productiva en los últimos años, lo que llamamos una presección a la que se puede afiliar cualquier persona que quiera ser traductora en el futuro, sin ningún requisito. Eso permite que los egresados de las universidades tengan un primer acceso a la profesión por la vía de la información. En el momento en que una persona se asocia a nuestra presección, tiene acceso a la lista interna de distribución en la que los traductores comentan sus problemas, tiene acceso al uso del servicio jurídico de la asociación para que sus primeros contratos puedan ser lo más legales posible, y tiene acceso en general a todos los beneficios de la asociación excepto votar. Me parece que es muy parecido a la sociedad de los autores, que tiene la Translators Association en Inglaterra, y que se necesita como requisito para entrar tener un libro, un contrato. Entonces, una egresada de la maestría en traducción literaria de la Universidad de East Anglia organizó con una presencia de web y fundó la Emerging Translators Network, o sea, la red de traductores emergentes. Y no hay condición para entrar. Entonces todos los alumnos de maestría Claro. pertenecen a esa red, y es invaluable como una red para presentar problemas y hablar de contratos y hablar de esa etapa hasta que finalmente pueden acceder a las organizaciones profesionales. Claro. Eso mismo que nosotros hemos intentado suplir con la presección, porque, claro, agrupa únicamente a aquellos egresados que quieren dedicarse a la traducción editorial. Porque para vosotros hay... Si no es una profesión muy solitaria. Claro, efectivamente. Supongo que la asociación tiene un contrato modelo. Sí. No sé hasta qué punto logró penetración en el mercado editorial. Porque también entendí por tu exposición que hay, digamos, distintos contratos, que cada editorial firma distintos contratos con sus traductores. Sí. Existe, dado que tienen una ley muy clara, ¿no?, respecto de protección de derechos del traductor, ¿existe la posibilidad de sanción? ¿La ley contempla
Sí, vamos a ver, son dos cosas separadas. Contesto primero a la primera mitad de la pregunta. La cuestión del contrato tipo. El contrato tipo ha tenido una larga historia en España porque hace ya bastantes años llegamos a formar una comisión paritaria de traductores y editores con la Federación de Gremios de Editores de España, que tenía dos finalidades principales. Una era servir de foro de arbitraje, de resolución de conflictos. Debo decir que no se ha utilizado con esa finalidad hasta ahora. Y la otra finalidad era justamente negociar un contrato tipo. Ese contrato tipo fue negociado por la comisión paritaria, fue aprobado en la comisión paritaria y después la Federación de Gremios de Editores nunca lo elevó a sus instancias de gobierno. Insistimos mucho en que lo hiciera y nunca lo hizo. Con lo cual, la asociación decidió acortar el camino y entonces hace 4 años hicimos un lanzamiento de una campaña para todas las editoriales para que libremente se adhirieran al contrato tipo, dando por hecho que ese es un contrato que cumple todos los requisitos de la legalidad. No entra en la cuestión de tarifas, porque la cuestión de tarifas es libre negociación entre las partes y además está vetada por el derecho de la competencia español. Y entonces plantea todos los demás aspectos legales que son muy importantes en sí mismos. A esa campaña de adhesión al contrato tipo se han adherido hasta ahora casi 25 editoriales del grupo de las llamadas editoriales independientes, que tienen ahora un papel muy relevante en el sector literario español. Y con más o menos conflictos y con más o menos éxito están permitiendo que mucha gente esté teniendo contratos no discutibles y que por tanto ahorre una parte del agotador proceso que normalmente nos vemos sometidos de tener que discutirlo todo, ¿no? Cuando uno de nuestros asociados trabaja con una de esas editoriales sabe que el contrato es un contrato legal, ¿no? Y eso ya es muy importante. Esa es la primera mitad. Si te parece, contesto a todo antes y luego. La segunda mitad del asunto es la cuestión de los que no son legales. Por ejemplo, muchos contratos de los grandes grupos tienen defectos de legalidad importantes. Otros contratos tienen no ya defectos, sino violaciones flagrantes de la legalidad. Y entonces la ley de propiedad intelectual nos protege de manera efectiva a través de la tutela judicial. Es decir, tú tienes que denunciar. Denunciar supone una cantidad de costos, denunciar supone una cantidad de tiempo, denunciar supone la hipótesis o la posibilidad de determinar en eso que se supone que no existe, que se llama lista negra, que sabemos que sí existe. Y entonces se recurre poco a eso. Las veces en que se ha recurrido hemos ganado todos los pleitos. Hemos ganado siempre los pleitos. Cada vez que un traductor ha recurrido un contrato ilegal, hemos ganado el pleito. La ley, afortunadamente, es una muy buena ley, muy taxativa, muy clara y con muy poco margen de interpretación para los tribunales, con lo cual, cada vez que se llega a los tribunales, ganamos. Hemos ganado muchas clases de pleitos de este tipo. Y hasta ahora muy bien. Lo que pasa es que, claro, generalmente, como suele decir nuestro asesor jurídico, solamente venís a mí cuando ya habéis roto toda la relación con la editorial y entonces me decís, mátalo. Y entonces sí, vamos a matarlo, pero si no hemos roto toda la relación, normalmente el profesional prefiere mantenerla. Y entonces tolera muchas cosas, ¿no? Ese es el problema. Sí. ¿Eso también hay contratos que no lo cumplen? Casi ninguno, casi ninguno. En este caso sí nos está ocurriendo y es paradójico el descubrir que hay gente que el problema que tienen realmente no es de mala intención, sino de falta de conocimiento. Hay editoriales que se enteran por nosotros de que existe una ley con ese margen de legalidad. Y sí, pero sí, estamos acostumbrados a recibir contratos que ponen que cedes el libro por toda la eternidad y cosas por el estilo. Que hay que reconocer que es una frase muy literaria, pero poco práctica, ¿no? Muy romántica. Sí, eso es uno de los grandes logros. Realmente la cláusula de los 15 años ya se respeta mucho. El déficit paralelo que tiene es que casi nunca es menos de 15 años. Marita. Sí. Me quedé pensando en la cuestión de las tarifas, que por la legislación de defensa de la competencia, en España las asociaciones no las publican, no están autorizadas. Ha habido casos, ¿no es cierto? Yo me enteré por la red Vertis. De multas. Tal vez sería interesante que compartas algo de eso, porque en nuestro mercado, digamos, la situación es diferente. Las asociaciones
tarifas sugeridas, si bien estamos en la ley también del libre mercado, se pacta entre las partes, pero la tendencia es que las asociaciones recomienden tarifas sugeridas o honorarios mínimos y están disponibles a todo público para que los puedan contactar los usuarios, las editoriales, las empresas que contratan y tengan una base para poder elevar, ¿no es cierto? Sí. Ya que se respeten, bueno, es otro asunto que ya no se puede... No, pero es muy relevante como fuente de información. Sí tenemos la posibilidad de publicar, entonces, Claro. ¿cómo controlan ustedes el tema? Nosotros teníamos esa posibilidad hasta cerca del año 2000. En torno a esa época, el año exacto no lo recuerdo, en torno a esa época la Directiva Europea de Derecho de la Competencia establece una serie de normas que cada país interpreta como quiere. Y entonces en Alemania, en los Países Bajos, es perfectamente legal, con la misma normativa europea, es que es muy importante esto, es perfectamente legal publicar tarifas mínimas, en España es ilegal. Es decir, el desarrollo normativo español prohíbe lo que la normativa europea no prohíbe. Entonces, a nosotros se nos prohíbe publicar tarifas mínimas bajo sanciones bastante graves para nuestras circunstancias económicas. Seguro que para una editorial 5.000 euros no es mucho, pero para una asociación es la ruina. Entonces, no podemos publicarlas. Lo cual es desastroso. Sobre todo es desastroso para los nuevos incorporados al sector, que no tienen fuente de información, que tienen que recurrir a preguntar por ahí, que según a quién preguntan obtienen una información diferente que los otros. ¿Cómo estamos supliendo esto? Pues estamos supliendo esto a través de este tipo de informes, porque la ley sí permite informes sociológicos que recojan encuestas sobre tarifas, con lo cual pues hacemos encuestas sobre tarifas cuantas veces podemos, de manera que sea público, digamos, cuál es la media de, no llegamos a más que eso, cuál es la media de tarifa que se puede percibir en España en el mercado en este momento, ¿no? Eso sí lo estamos pudiendo decir por esa vía. Estos estudios que reiteramos cada cierto tiempo tienen un coste muy alto, pero valen mucho la pena, ¿no? ¿Y ese estudio se circula a los socios para que... Ese estudio, por una parte, lo circulamos a todos los socios, por otra parte, lo ponemos inmediatamente en red para que cualquier persona pueda conocerlo, y en los últimos años lo difundimos a través de las universidades, que nos parecen un punto focal de nuestro trabajo en este momento. Es muy importante que los nuevos egresados salgan con un máximo de información. No siempre es así, pero estamos haciendo todo lo posible porque lo sea por dos vías importantes. Una es una vía directa de política asociativa, es decir, tratamos de ir a las universidades a contar las cosas, pero por otra parte, en los últimos años ha ido creciendo la simbiosis entre la universidad y la profesión. Es muy rara la universidad española que no tiene algún socio de traductores en su claustro académico, y ese profesor se encarga directamente de contar a sus alumnos cuál es la realidad del mercado, ¿no? Lo cual tiene efectos muy directos. Yo tengo un caso concreto personal que me demostró a mí, porque a todos nos hace falta que nos demuestren las cosas en las que creemos, me demostró a mí hasta qué punto es cierto lo de la información. Una antigua alumna mía me escribió preguntándome por una tarifa que le habían propuesto en una editorial. Yo le dije que esa tarifa era completamente intolerable, que pidiera el doble. Claro, me hizo caso porque todavía conservaba el respeto profesor-alumno y no se atrevió a llevarme la contraria, pero me hizo caso pensando que en ningún caso se lo aceptarían, y sí se lo aceptaron, solamente habían intentado engañarla directamente proponiéndole una tarifa disparatada para ver si había suerte, y si no hubiera tenido información hubiera trabajado por la mitad de lo normal. Como sí la tenía, trabajó por lo normal, que lo normal tampoco es tanto. Traducen muy poco. Muy poco. El papel de las editoriales universitarias españolas es muy diferente al que tienen en América Latina. En América Latina la editorial universitaria, por lo que yo conozco, casi que compite con las demás editoriales, en alguna medida. Publica cosas que no publican las demás. En España no. En España la editorial universitaria publica fundamentalmente texto académico y en gran medida texto académico propio. Y en los pocos casos que lo hacen, respetan la ley y los contratos. Hasta donde sabemos, sí. Pagan lo que corresponde. Sí, hasta donde sabemos, sí. En la época anterior a la crisis económica, el sector público en general era el mejor cliente de los traductores españoles. Era el único que cumplía la ley y el que mejor pagaba.
Cuando llegó la crisis económica simplemente dejaron de trabajar, nunca más encargaron una traducción. Siendo que la asociación funciona en el marco, digamos, de la Sociedad Española de Escritores, la asociación de traductores, ¿incluía solamente a los traductores literarios o también, por ejemplo, traductores de ciencias sociales? A los traductores de libros. Nosotros llegamos a la conclusión hace... Exactamente. Obras con ISBN. Nosotros llegamos a la conclusión hace muchos años de que el debate sobre qué era una cosa y qué era otra podía ser un debate bizantino, y llegamos a la sencilla conclusión de que nosotros nos dedicábamos a traducir todo lo que viene entre dos pastas. Antes de que llegara el libro digital a complicarlo todavía más. Pero en principio tenemos muy claro, todo lo que lleva ISBN está incluido en nuestra asociación. ¿Había otra pregunta? ¿Hay traductores de abogados argentinos que trabajan en España actualmente? Sí, no sabría decir cuántos, pero sí, sin duda. Todos conocemos a algún colega, incluso colegas de larga trayectoria y de gran relevancia, como puede ser Celia Filippetto. Es una colega muy respetada en España, penúltimo premio Esther Benítez, y lleva muchos años trabajando. Exactamente. Por poner un ejemplo, hay muchos más. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, me gustaría llamar ahora a Marita de Propato, para que junto con Carlos hagan este anuncio tan misterioso del que estaba hablando Carlos antes. Hace unos meses recibimos una invitación de sumarnos a una red iberoamericana de colaboración de asociaciones de traducción editorial. La ATI representa a los traductores editoriales, entre otros grupos, otros colectivos de traductores, como son los técnicos científicos, los que ya venimos mencionando, también los intérpretes de lenguas de señas, los intérpretes en general. Y bueno, la verdad es que un grupo de colegas de Colombia, España, Argentina y me está faltando México. Y México sobre todo, tuvieron la iniciativa, nos invitaron a sumarnos a esta especie de red iberoamericana. Desarrollaron una declaración de intenciones como primer paso para la formación de una colaboración, y eso era lo que queríamos anunciar. Es un anuncio que se va a estar haciendo también en los otros países más o menos simultáneamente. Creo que en Colombia también en la Feria del Libro, el próximo lunes, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ahora Carlos va a leer esta declaración de intenciones, y para la TI es un orgullo participar en estas redes de colaboración, así como está en la Federación Internacional de Traductores, como mencionamos, o en la Red Vértice, poder también participar en estos espacios que buscan intercambiar información para el mejoramiento de la profesión en todos los ámbitos. Y bueno, estando en una profesión que tradicionalmente era considerada muy solitaria, estar en comunicación permanente es realmente un valor agregado. Así que confiamos en que va a dar frutos y que vamos a poder seguir trabajando por la profesión. Y ahora Carlos va a leer entonces la declaración. Doy lectura a la declaración, y si acto seguido hay alguna pregunta también estaré encantado de contestarla. Haré también algún pequeño anuncio al respecto de pequeñas concreciones en las que ya estamos entrando. La declaración de intenciones dice así: la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España y la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, reunidas con la finalidad de mejorar las condiciones profesionales de los traductores iberoamericanos, contribuir al prestigio de la profesión y al desarrollo de la cultura, declaran su común intención de, primero, establecer entre ellas un vínculo cada vez más estrecho, que pueda conducir en un futuro a la creación de una estructura estable del asociacionismo iberoamericano en el ámbito de la traducción editorial. Segundo, dar pasos concretos hacia ese vínculo mediante el intercambio de información, la discusión conjunta de los problemas profesionales y la lucha común por el prestigio público de nuestra profesión. Tercero, incluir entre los pasos antes mencionados la promoción de iniciativas de formación común de traductores y formación de formadores en traducción, recurriendo para ello, si se considerase oportuno, al apoyo de otras instituciones reconocidas de la lengua común. Cuarto,
presentar a las respectivas autoridades políticas y a las instancias políticas comunes iberoamericanas proyectos concretos que favorezcan la consecución de las metas anteriores, sitúen a los traductores en el lugar que les corresponde dentro de la cultura de nuestros estados y den a conocer a nuestros lectores el papel que la traducción y los traductores representan en sus vidas, en la circulación de las ideas y en la educación de las futuras generaciones. Las asociaciones firmantes difundirán esta declaración de intenciones por todos los medios a su alcance, tanto entre sus socios como entre los ciudadanos de sus respectivos países y la comunidad iberoamericana en general, con el fin de que esta declaración constituya, además de un documento fundacional, su primer acto público conjunto y la prueba fehaciente de su voluntad. Firmamos en Buenos Aires, Bogotá, Madrid y Ciudad de México a 25 de abril de 2017. Esto es. Quería añadir que desde el momento en que redactamos esta declaración de intenciones y mientras establecimos cuándo la íbamos a hacer pública hasta hoy, ya hemos estado dando unos primeros pasos y tengo una autorización, digamos, de la Secretaría General Iberoamericana que organiza las cumbres iberoamericanas para comunicar que les hemos presentado un proyecto en el ámbito de la formación de formadores de la que habla la declaración. No puedo decir que ya tengamos su visto bueno, pero por lo menos tenemos la autorización para decir que lo hemos presentado, lo cual algo querrá decir. Es decir, estamos ya intentando aplicar la declaración. Si hay alguna pregunta. Bueno. Muchas gracias, Carlos, Marita, por esta iniciativa. Bueno, si les parece, hacemos una pausa para el almuerzo y nos volvemos a encontrar a las 2 con el panel de derechos de autor y luego con el taller de contratos. Bueno, muchas gracias. Gracias a Carlos. todos.